Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a ir directo a nuestro libro, al libro de Amós. ¿Verdad? Amós está después de Joel. Después de Joel está Amós, Daniel. Después de Daniel está Oseas. Después de Oseas está Joel. Y luego viene Amós. Acuérdense que son 12 profetas menores. Y en la Biblia, los editores de la Biblia los han organizado de los libros más grandes al libro más pequeño. Así es como normalmente se agregan, se ordenan en nuestras Biblias. Por eso es que primero está Oseas, que es el libro más grande de los profetas menores, después está Joel y luego está Amós. Vimos, hermanos, la semana pasada, hemos visto 2 sesiones y hemos visto, en esas 2 sesiones hemos hecho una introducción al libro, ¿verdad? Hemos hecho una introducción al libro. Y ahora vamos a abarcar el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a abarcar 2 capítulos esta noche. Vamos a leerlos poquito a poco a medida vayamos avanzando. Vamos a abarcar esos dos capítulos, y si usted se recuerda, vamos a recordar un poco el bosquejo exegético que vimos la semana pasada, y está esta parte que vamos a ver esta noche. Vamos a ponerlo ahí después de ver el título. Ahí está, gracias, hermano, está bien así. Y ese es nuestro título: un juicio a toda forma de maldad. Es una descripción del juicio de Dios a las naciones vecinas de Israel, pero si ustedes ven, ahí está incluido también los 2 reinos, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, el pueblo de Dios también. Entonces, vamos a abarcar los 8 juicios, ¿verdad? 8 juicios que describe aquí estos 2 capítulos. Juicio a Damasco, a Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, y luego Judá, que es el reino del sur, y el reino del norte, a quien iba dirigido especialmente la profecía de Amós, como ya vimos, al reino del norte, a Israel, la última parte, que es la parte más grande. Ahora quiero que se fije, hermanos, cada inicio de cada juicio. Ve ahí, si quiere marcar en su Biblia, póngale ahí una marquita si tiene un lápiz, un lapicero. En el versículo 3 comienza un juicio, luego en el versículo 6 comienza a Gaza, versículo 9 a Tiro, versículo 11 a Edom, versículo 13 a Amón, versículo 1 del capítulo 2 a Moab, y versículo 4 del capítulo 2 a Judá, y el versículo 6 del capítulo 2 comienza la declaración de juicio a Israel. Ahora, algo curioso aquí, hermanos, es que el escritor Amós ocupa la misma figura literaria o la misma forma retórica, la misma forma de decir las cosas en cada una de las 8 ocasiones que él declara este juicio, y usa esta figura, ¿verdad? Si usted mira el versículo 3, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, y luego sigue la descripción del pecado, dijéramos del 4 pecado, dijéramos básicamente, o de los pecados que había cometido esa nación. Pero cada juicio comienza de la misma forma retórica. Mire el versículo 6, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. La misma frase, la misma forma literaria de decir y de introducir el juicio de Dios. Las 8 veces el profeta introduce el juicio de la misma manera. Y lo que básicamente quiere decir, lo que él está diciendo es, cuando dice por 3 pecados, ¿verdad? 3, una forma de decir todos los pecados de esa nación. Por todos los pecados de esa nación, que dijéramos, esos 3 pecados llenaron la copa de iniquidad, colmaron la copa de iniquidad,
y el cuarto pecado la rebalsó, ¿verdad? Por 3 pecados, quiere decir que llenaron la copa de su maldad, ¿verdad? Y colmaron la paciencia de Dios, y con el cuarto ya fue, como dicen, la gota que rebalsó el vaso. El cuarto pecado fue la gota que rebalsó el vaso, que ya sobrepasó la paciencia de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el profeta está diciendo. Han pecado, han cometido maldad, he tenido paciencia, llenaron la copa, pero ya por el cuarto pecado, dice, ya fue el colmo. Ya se sobrepasaron. Algo así, esa es la idea de esa figura que el profeta utiliza. La copa de iniquidad había sido rebalsada, los 3 pecados la llenaron y el cuarto pecado la rebalsó. Entonces veamos, hermanos, cada uno de estos juicios, pero antes de entrar directamente a cada uno de los juicios que vamos a ver así brevemente, quiero que pensemos porque, hermanos, leamos en Romanos, luego regresamos aquí, Romanos capítulo 2, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 2. Porque la idea, hermanos, al leer esto, al ver cada juicio y cada pecado de estas naciones, que no digamos esta noche, ¿verdad? Sí, que el mundo es malo. Sino la idea es que podamos aplicarlo a nosotros, que podamos tomar un poquito, ¿verdad?, de esto y podamos aplicar esto a nuestras vidas, pero para poder aplicar y ver el juicio de Dios como algo que nos compete a nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de recordar y tener presente que, como dice la Escritura, nuestro corazón es malo, es maligno y perverso, más engañoso que todas las cosas. La Biblia no dice que las personas son buenas o que hay personas buenas y hay personas malas. La Biblia enseña de que todos somos, como dijo una persona, todos somos malos, dice. Todos somos malos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, como todos hemos pecado, hemos quebrantado las leyes de Dios, las normas de Dios, le hemos ofendido a Dios, hemos hecho lo que Él dice que no se debe de hacer. De alguna manera, cada uno hemos quebrantado las leyes de Dios. Entonces decimos que el juicio de Dios es según verdad, que el juicio de Dios es justo. Amén. El juicio de Dios es justo, es lo que dice aquí Romanos capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 2:1, en el capítulo 1, Pablo describe la condición del ser humano, de la sociedad humana, y por qué viene el juicio de Dios, y comienza el capítulo 2 diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, o sea, toda persona, quien quiera, dice, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice. Tú puedes condenar a otro, pero tú también sos igual. Eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, somos inexcusables, quien quiera que seamos, de la sociedad humana que seamos, de la nación que seamos. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, las cosas que habló en el capítulo 1. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuál es la respuesta? No, nadie va a escapar del juicio de Dios. Si tuviéramos unos lentes, unos binoculares espirituales, hermanos, y pudiéramos ver al horizonte, miraríamos allá en el fondo un resplandor blanco, brillante. El resplandor de ese gran trono blanco
donde el Dios nuestro, donde el juez de toda la tierra se sienta y donde Él se sentará para juzgar a toda persona, creyentes y no creyentes. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Los creyentes pero todos vamos a compadecer ante el trono de Dios. Todos los muertos, dice el Apocalipsis, grandes y pequeños, de todo tipo de trasfondo social, religioso, cultural, económico, etcétera. Toda persona vamos a compadecer ante el juicio de Dios para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Todos. No hay manera, no hay forma, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 25, dice que es necesario que el hombre muera una vez. No hay reencarnación, no hay oportunidad de dos chances aquí en la tierra. Solo el hombre vive, según la Biblia, una vez. Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio, dice. Entonces, nadie puede escapar del juicio de Dios. Dice, ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas y haces lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios? Porque las personas tenemos ese problema de compararnos, ¿verdad?, unos con otros y al compararnos pues nos vemos mejores que los demás, pero no hay manera de escapar del juicio de Dios. Dicen, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, dice, del justo juicio de Dios. Y es lo que el profeta está diciendo. La introducción que hace de cada juicio es lo mismo que Pablo dice aquí. Dice, por 3 pecados, o sea, has despreciado mi paciencia, has despreciado mi benignidad. He sido paciente con ustedes. He esperado que se arrepientan. Pero ustedes, al cometer el 4º pecado, me han despreciado. Han tenido en poco mi paciencia. Han despreciado mi longanimidad, mi misericordia y mi paciencia y mi tolerancia y todos esos atributos de Dios. Es lo que está diciendo el profeta. Entonces, tengamos presente, hermanos, nuestro corazón malo para que podamos tomar un poco de estas cosas y nosotros decir, Señor, yo también soy así, y si estoy aquí todavía con vida, he llegado ya algo mayorcito y tú has sido paciente conmigo. He cometido tantos errores, pero aquí me tienes en medio de tu pueblo. Tu misericordia ha sido tan grande, ¿verdad? Tan bondadosa conmigo, que Señor, yo quiero vivir una vida arrepentida, pues, una vida para ti, ¿verdad? Entonces, juicio número 1, el juicio a Damasco. Capítulo 1, versículo 3 y 5, si regresamos al capítulo 1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque dice, trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén. O sea, era un valle en Damasco, de esa nación, Siria. Aquí le está hablando a los sirios, ¿verdad? Damasco era la capital de Siria, le está hablando a la nación de Siria. Y dice, y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces, Damasco, la capital de Siria, hermanos, va a ser juzgada, dijéramos, como dice ahí, básicamente porque fueron crueles. ¿Alguna vez ha sido cruel usted, hermano?
Me imagino yo que algunos hemos sido crueles alguna oportunidad. Bueno, el punto central de lo que el profeta le está hablando a los sirios aquí es, habían sido crueles. Todas las referencias que hace ahí a Ben-Hadad, era un hijo del rey sirio Hazael. El valle de Abén era un centro de adoración ahí en la nación de los sirios. Kir, aparentemente, según algunos comentaristas, ese es el lugar donde se originaron los sirios. Cada uno de estos nombres representa personas o lugares importantes de esa nación. Y lo que él está diciendo es, toda Siria, todo lo importante de Siria, el juicio de Dios iba a caer sobre la nación completa, iba a ser enjuiciada. ¿Por qué dice? ¿En qué se mostró la crueldad? Dice, trillaron a Galaad con trillos de hierro. Hermanos, el trillo era un instrumento de agricultura, ¿verdad? Con el que básicamente se molía el trigo. El trillo trillaba, ¿verdad? El trigo y lo molía. El trillo era para eso, era como una especie de molino. Entonces ellos hicieron eso con Galaad. Galaad era la parte norte de Israel y era fronterizo con la nación de Siria. Era la parte más cercana a Siria, la parte fronteriza de Israel, del reino del norte, era la parte norte de Israel. Entonces, esa parte había sido vulnerable a los ataques del ejército sirio en los momentos de conflicto entre las dos naciones. Y ellos, hermanos, habían sido sin misericordia contra Galaad. Es como aquel, ¿verdad?, que ha visto esas luchas, esas peleas, ¿verdad? Como esa cosa, ¿cómo se llama? Eso que se dan patadas, mordidas y trompones. La QFC. A mí me cuesta, es demasiado cruel eso, ¿verdad? Pero esos hombres están como endemoniados, ¿verdad? Si usted ve, y no tienen sensibilidad. Entonces le dan la patada al otro, lo desmayan y se van encima y le siguen dando como sea. O sea, es acabar. Eso fue lo que ellos hicieron con Galaad, con la gente de esa zona. No tuvieron, o sea, es tener al enemigo, el tener al contrincante ya en el suelo y seguir queriendo patearlo. Ser cruel uno, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, hermanos, Dios aborrece la crueldad. Toda forma de crueldad, aún la crueldad contra los animales, el libro de Proverbios lo condena. No digamos la crueldad contra una persona, ¿verdad? Toda forma de crueldad, Dios la aborrece, amados hermanos. Y Dios va a juzgar toda la crueldad que hay en el mundo, que ha habido en el mundo y que habrá en el mundo. Ellos fueron sin misericordia para los hijos de Israel y el Señor iba a cobrarles la factura, iba a traer fuego sobre ellos. Fíjese, le voy a leer 2 de Reyes 13:7. Dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. A esta guerra seguramente quizás está haciendo referencia el profeta. Dice, Joás era el rey en ese momento del reino del norte y los sirios los derrotaron, pero dice que los pusieron como polvo para hollar. O sea, les aplicaron el trillo, los desmenuzaron y acabaron con ellos. Fueron crueles. Entonces, hermano, y fíjese todo esto que vamos a estar mencionando, hermanos, tiene que ver, por ejemplo, esto que le llaman ¿cómo se llama? Los juicios contra lesa humanidad, que le llaman, ¿verdad? Crímenes contra la humanidad, tiene que ver con esto. Tiene que ver con ser inmisericordia. Y todos esos principios, hermanos, tienen que ver con los valores de Dios. ¿Por qué las Naciones Unidas,
con todo y su maldad y todo, ¿por qué pelea, por ejemplo, por esas cosas? Y ya hay leyes prácticamente en todo el mundo que condenan y han metido presos un montón de presidentes y militares y todo que han cometido han hecho estas cosas en el mundo entero. ¿Quién cree que promueve eso, hermano? Dios. Dios. Es esto que estamos viendo aquí. Entonces, luego dice el versículo 6 al 8, es el juicio en Gaza. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Dice, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Gaza, hermanos, era una de las ciudades principales de Filistea, que era otra nación vecina de Israel. Los filisteos. Aquí le está hablando juicio a los filisteos. Gaza era la ciudad mercantil más importante de la nación de la Filistea, porque tenía una ubicación ideal entre Egipto e Israel. Pero las otras ciudades que menciona ahí, Asdod, Ascalón y Ecrón, hermanos, solo Gad, que era la quinta, eran 5 ciudades importantes en esa nación, y menciona el profeta 4 porque Gad había sido destruida por uno de los reyes de Judá, por el rey Usías, había destruido a Gad. Entonces él menciona las ciudades importantes de la nación porque igual está hablando de que el juicio era para toda la nación, para todo lo importante, para toda la nación de los filisteos. Y dice, el pecado fue que llevó cautivo a un pueblo, dice, para entregarlos a Edom. Se está refiriendo igual a los israelitas. El pecado que rebalsó su iniquidad y colmó la paciencia de Dios fue que cerraron sus fronteras para no recibirlos como refugiados. Eso aparece, le voy a dar la referencia si usted quiere verla después. En Jeremías capítulo 13, versículo 19, dice que las ciudades del Negev, o sea, ciudades filisteas, Filistea estaba al sur de Israel, dice, las ciudades del Negev fueron cerradas, cerraron sus fronteras, cerraron las murallas de la ciudad, y no hubo, dice, quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. O sea, ellos no recibieron a los refugiados. Y yo meditando en esto, hermano, me hacía pensar en lo que estamos viendo hoy día, con esto de las caravanas de refugiados. Hoy lo estamos viendo de nuestros países, aquí del Triángulo Norte. Pero en la condenación, aquí la condena, el juicio es, dijéramos, por insensibilidad. O sea, no ser sensible a la necesidad del prójimo. Ser insensible uno, Dios condena la insensibilidad. Que veamos ahí alguien al desvalido, pues, y no nos conmovamos como el samaritano, como el de la historia, ¿verdad?, de Jesús, que estaba el samaritano ahí boqueando, muriéndose, y pasaron ahí estos hombres, supuestamente hombres de bien, religiosos, el sacerdote, el levita, y vieron al samaritano boqueando y no tuvieron sensibilidad para ayudarle. Claro, en el tiempo que vivimos a veces es difícil pararse a medianoche, puede ser una trampa y todo eso. No estoy diciendo yo que usted sea, dijéramos, perdónenme la palabra, pero simple, dijéramos, más bonita, ¿verdad? Otra palabra, que seamos simples y caigamos en trampa. Hoy es difícil, pero pensemos en la gente que conocemos, en las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y entonces ellos, hermanos, cerraron las fronteras y no recibieron a los judíos que venían huyendo, sino que los entregaron de esa manera a sus enemigos. Entonces, no sé, las naciones, es difícil, ¿verdad? Imagínense,
Nosotros pues no tenemos ese problema, porque ¿quién se quiere venir a vivir a El Salvador, verdad, hermano? Un montón se quieren ir. Bueno, aquí mismo en la escuela, este mes, ¿verdad? Tenemos 6 niños que se van de la escuela porque van para el norte. 6, por diferentes circunstancias. 6 alumnos se van de la escuela porque van para allá, para el norte, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos ese problema, y es un gran problema traer imagínense ese montón de gente, ¿verdad? Y que comen y que se visten y que necesitan servicios y todo eso cuando llegan a un país, pero realmente el Señor quiere que seamos misericordiosos con los que no tienen techo, con el desvalido, hermano. Que seamos casa de refugio. Entonces, pero la insensibilidad a la necesidad de los demás, eso lo condena el Señor. Número 3, versículos 9 y 10 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Dice: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Tiro, hermano, era la capital de Fenicia, otra nación vecina. Fíjese que con ellos, con los de Tiro, hermano, los fenicios, había habido, si ustedes se recuerdan en los libros de la historia de David, del rey David y del rey Salomón, el rey Hirán. Hirán fue uno de los que mandó madera y un montón de materiales para la construcción del templo de Salomón, del templo del Señor. Y habían hecho una alianza entre Hirán y David, y que luego pasó con Salomón, y había habido un pacto pues de amistad, un pacto diplomático entre las dos naciones. De hecho, al ver la historia, Israel nunca atacó a los fenicios, quizás por esa relación, por ese pacto de hermanos, dice. Pero ellos violaron el pacto, ellos rompieron el pacto, y dijéramos, eso es ser infiel uno. Pudiéramos aplicarlo eso en primer lugar al matrimonio, ¿verdad? El pacto matrimonial. O podemos aplicarlo cuando nosotros le hacemos promesas a las demás personas y no las cumplimos. No ande prometiéndole a la gente, si no lo vamos a cumplir, hermano. Como dice, calladito te ves más bonito. No hay que andar prometiendo si uno no va a cumplir, pero hay personas que son bien descuidadas. Le prometen, ahí te voy a ir a ver, ahí te voy a dar, ahí te voy a hacer, y ni siquiera toma nota, porque a uno le olvida, hermano. Alguna vez hemos quizás cometido ese pecado y la gente le cree, más si ahí están en necesidad, la gente le cree a uno. Y más si uno es cristiano, y ya no se diga si es pastor, hermano. Y uno falla muchas veces por no tener cuidado. Pero hacer una promesa, pues un compromiso de algo. Entonces ellos rompieron ese compromiso y fueron infieles. El pacto de hermanos que habían hecho lo rompieron, y por eso iba a venir el juicio del Señor. Número 4. Versículo 11 y 12, el juicio a Edom, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó, dice, todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá, dice, los palacios de Bosra. Entonces, Temán, hermano, era un hijo de Esaú. El nieto era nieto de Esaú, Temán, una ciudad que llevó ese nombre. Y Bosra era otra ciudad fortificada principal de la nación de Edom. Y dice: mi juicio va a venir a estas ciudades, igual a las ciudades importantes de los edomitas, de esa nación. Acuérdese que Edom, ya lo vimos en el libro de Abdías, ¿verdad? Edom es Esaú, es la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Y hermanos, era el juicio por ser inhumano. Dice que
el afecto natural, hermano. Lo inhumano es lo antinatural, pues. Por ejemplo, ¿qué es lo natural? Que una mamá ame a su hijo, ¿verdad? Así como la gallinita protege al pollito, como dice el Salmo, ¿verdad? Y el Señor la pone de ejemplo, que como la gallina, dice así, el Señor nos guarda, nos protege bajo sus alas. Porque eso es natural, el instinto natural de la gallinita o de los animales. También nosotros los seres humanos, por ser hechos a la imagen de Dios, Dios nos ha dado instintos y nos ha dado además sentimientos y un razonamiento y una moral para que nosotros, o sea, que seamos humanos, pues. Entonces lo humano es que un hermano ame a su hermano, hablando de carne, ¿verdad? Eso es lo humano, es lo natural. Pero dice, mire el versículo, dice que violó el afecto natural. O sea, lo que se espera, no hay que ser cristiano pues para eso, ¿verdad? Para que una mamá ame a su hijo no necesita ser cristiana. Para que un hermano ame a su hermano no necesita ser cristiano, necesita ser humano, ¿verdad? Nada más. Entonces, dice que él mantuvo el rencor, hermano. Entonces, dice que Edom mantuvo el rencor, nunca perdonó a su hermano Jacob, mantuvo el odio, el rencor contra su hermano. Usted y yo, nosotros no podemos darnos el lujo de mantener rencores, hermano. No sé si alguno de ustedes tiene rencores acumulados ahí los tiene guardados. No, eso tenemos que sacarlo. Tenemos que entregárselo al Señor, renunciar y a estar guardando esos rencores, esos resentimientos, porque el juicio a esta nación viene a Edom por ser inhumano. No perdonar es ser inhumano. ¿Sí? Guardar rencor, guardar odio es ser inhumano, como que no es de personas, pues. Lo normal de una persona es que perdone. Alguien que no perdona es como que no fuera humano. Ya no digamos un cristiano, que el Señor hasta nos enseñó a orar. Perdóname, Señor, como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, ese fue Edom. Número 5, versículo 13 al 15. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, estaban embarazadas, y les partieron la panza, hermano, abrieron el vientre. Dice: encenderé fuego en el muro de Rabá, una ciudad de los amonitas, importante, la capital. Consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces, hermano, Amón es el juicio al sadismo, a la tortura. Por eso, torturar es algo que, según las Naciones Unidas, según las leyes de la guerra y todo eso, no se debería de practicar la tortura, ¿verdad? No se debería de practicar la tortura. Pero esa fue una forma de tortura. Agarraban a las embarazadas y le sacaban imagínense qué crueldad. Y es crueldad, pero el sadismo, hermanos, es disfrutar hacer el mal. O sea, usted le hace mal a alguien y lo disfruta. Ay, dice, qué chivo, ¿verdad? Eso es sadismo, eso es ser cruel, ser malvado y disfrutar aún eso, ¿verdad? De hacerle mal al otro. Qué bueno que le fue mal al otro y disfrutar eso. Ese fue el problema de Moab, ¿verdad? Moab fue un hijo de Lot y su hija mayor. Fue producto de esa nación de un incesto. Igual que el siguiente, en el capítulo 2, versículo 1 y 3. Moab era hermano de Amón, hijo de Lot,
con la hija mayor, si usted se recuerda la historia ya en Génesis. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, dice. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces hermanos, el juicio le puse rencor ahí, no encontré otra palabra más exacta, pero ¿cuál fue el cuarto pecado? Lo que ya colmó al Señor, pues, de Moab. Dice que calcinó los huesos de su enemigo, lo que estábamos hablando un poco. O sea, cuando alguien tiene rencor y sed de venganza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué desea el que quiere vengarse? La muerte del otro y matarlo, ¿verdad? Matarlo, lo va a matar. Entonces, pero lo mata y dice, ya me vengué, lo maté. Pero lo mató, pero es como aquel, ¿verdad? Todos esos han visto, y después hizo cosas con el cuerpo del enemigo, le quemó los huesos, y hay tantas cosas, ¿verdad?, que se ven, que hacen, ya son distorsiones mentales, ya es un nivel más bajo de decadencia moral del ser humano, pero es llegar a lo más bajo, pues, ¿verdad? Dice que quemó hasta los huesos, o sea, quemó el cuerpo, le sacó los huesos y lo quemaron, hizo con el cuerpo del enemigo cosas horribles. Y luego, hermanos, termina con los últimos 2, que es la nación de Israel, los 2 reinos, el del sur y el del norte. Veamos en el versículo 4 y 5 el juicio en Judá. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto, dice, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Eso se cumplió en el año 586, cuando Babilonia conquistó Jerusalén y quemó los palacios, ¿verdad? Eso se cumplió exactamente muchos años después, como un siglo después se cumplió eso. Pero hermanos, el pecado que dijéramos rebalsó la paciencia de Dios de Judá, del reino del sur, es su desprecio. Dijéramos despreciar lo bueno, hermano. Despreciaron lo más bueno que un pueblo puede tener, que una sociedad puede tener. ¿Qué es lo más bueno que podemos tener? La palabra de Dios, la ley de Dios, el consejo de Dios. Eso es peor que el sadismo y que quemarle los huesos y hacer cosas con el cuerpo del enemigo. No bastar con matar al enemigo, sino todavía después quedarse haciendo cosas con los cuerpos, destrozando los cuerpos. Pero peor es despreciar el consejo de Dios, de la palabra de Dios, despreciar la ley de Dios. Y fue el pecado que el Señor le dice aquí a la nación del sur, a los judíos, porque el Señor les había dado su ley y ellos la tuvieron en poco. Pero terminemos, hermanos, con el juicio a Israel, que es el que toma más versículos, desde el versículo 6 al versículo 16. 11 versículos encontramos ahí. El reino del norte, hermanos. Mire, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O sea, avaricia. La avaricia los consumió, los consumía. Llegaron a venderse como esclavos, a apostar por sus propias vidas, hermano. No me podés pagar, entonces
te voy a vender como esclavo para que me pagues. Eso es lo que ellos hacían. La nación de Israel, el reino del norte. Dice que su codicia lo llevó a ese punto. Por un par de zapatos. Dame un par de zapatos y llévate a este de esclavo. Versículo 7. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. O sea, no le importaba pasarse llevando a los más indefensos con tal de lograr sus objetivos económicos. Dice, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. O sea, perversión sexual, depravación sexuales, la pasión sexual desenfrenada. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben, dice, en la casa de sus dioses. O sea, idolatría en medio de ellos. Hermanos, los vestidos era una forma, una práctica en aquellos días de respaldar una deuda pequeña que usted iba a pagar en el mismo día. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado ya, ¿verdad? Que por ejemplo llego a un lugar y me doy cuenta que había olvidado la cartera. Entonces, pero ya agarré, hasta quizás me le di una mordida a lo que compré o ya lo abrí y ya no se lo puedo devolver. ¿Y cómo hago? Y de verdad la persona puede pensar que yo me lo quiero engañar o que me lo regale, pero no, ¿verdad? Mi intención era pagarlo. Entonces usted dice, le voy a dejar el saco, ¿verdad? Y más tarde le vengo a pagar. O le voy a dejar el reloj, ya he dejado yo mi reloj en más de alguna parte. Y más tarde le vengo a pagar. Mire, el reloj vale más, le digo, que lo que le compré, lo que le debo, pero se me olvidó de verdad. Le dejo el reloj y vengo en la tarde. Entonces era una práctica común. Entonces alguien venía y empeñaba su vestido y le decía, en la tarde te voy a pagar, pero ella era tanta la codicia que quizás lo que le iban a dar por el vestido, póngale que valía, le quedó debiendo $10, dijéramos, y le dejó el saco ahí para cubrir los $10, pero en lo que él regresaba, viene alguien y lo apostaba, dice ahí, o lo vendía a $20. Le salía mejor venderlo en 20 que esperar que le trajera los 10 que le debía el otro. Y cuando llegaba el otro, ya no lo tenía. Y no es que nunca viniste, lo tuve que vender. Era una cosa, eso es lo que está diciendo ahí, que hacían ellos. Y lo ocupaban aún para cosas idolátricas, esas prácticas. Versículo 9 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo. O sea, aquí viene el Señor a través del profeta y le recuerda lo que el Señor había hecho por ellos, cómo echó a los amorreos allá de Canaán y cómo les había dado esa tierra, la tierra prometida que fluye leche y miel. Dice, yo destruí delante de ustedes al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, o sea, eran hombres gigantes, ¿se acuerdan? Fuertes como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, dice. Yo expulsé esas naciones por su maldad. Hay que leer toda la historia esa ya en Deuteronomio y en el libro de Josué, hermanos, para ver la maldad de los amorreos. Esas naciones que el Señor expulsó de la tierra prometida. Dice, yo les di, los hice subir de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto 40 años, los introduje, les di la tierra por posesión, la tierra de esas naciones malvadas. Pero ustedes están siendo peores que ellos, le dice el Señor. Y levanté de vuestros hijos para profetas. Les di ese privilegio que sus hijos fueran profetas. De sus hijos llamé para que fueran profetas. O sea, les confié mi palabra, está diciendo. Les confié mi palabra. Y a sus jóvenes dice, para que fueran nazareos. Nazareos eran los que se consagraban a Dios, sacerdotes, así como Sansón, ¿verdad? Que era un nazareo, gente que se consagraba a Dios. Yo les di ese privilegio. De sus hijos llamé a nazareos, y de sus hijos, dice, yo levanté profetas.
Mas ustedes, dice, lo que hicieron fue darles de beber a los nazareos. Los pervirtieron, en otras palabras. Pervirtieron sus votos. Y a los profetas les dijeron, cállense, hombre, dejen ya de predicar. Dejen de hablar de eso, ya no hablen. Todo eso hicieron. Entonces, toda esa maldad, hermano. Habían despreciado lo mejor que el Señor les había dado, los privilegios que Dios les dio a la nación de Israel, que tenían que ver con la relación con Dios. Ellos lo despreciaron, lo tuvieron en poco. Entonces, dijéramos, es el juicio por la apostasía, hermano. La apostasía es alguien que Dios le da la palabra, le da privilegios. Han estado personas quizás aplicándolo ahora, ¿verdad? Trayendo esto al tiempo presente, les ha dado una iglesia, pero las personas desprecian eso. Desprecian la iglesia, desprecian a los hermanos, desprecian a los pastores, desprecian la palabra de Dios, desprecian los privilegios. Quizás le dio un privilegio el Señor y después lo tienen poco. Entonces, eso es lo que había pasado con ellos. Le habían dado la espalda a Dios, habían despreciado lo mejor de Dios, habían tenido en poco lo mejor de Dios. Entonces, terminemos versículo 13 al 16. Y pensemos a leer estos últimos versículos, hermanos, pensemos en la manera en que Dios trata. Porque, hermanos, como somos malos, ¿verdad, hermano? ¿Están despiertos, hermano? Los miércoles son difíciles. Hay días que no quiere, está cansado uno, ¿verdad? Es un gran esfuerzo, ¿verdad? Que hacemos muchas veces. Yo entiendo eso y lo felicito, ¿verdad? Pero uno no hay que dejarse de congregar, ¿verdad? A no ser que haya algo realmente extraordinario, pero hay días que miércoles que toca, se siente uno bien cansado. Pero apliquemos esto a nosotros, pensemos en términos personales en esto último, porque, hermanos, como somos malos, como nuestro corazón no ha sido redimido y el juicio de Dios, aunque tenemos que tener presente que como cristianos, como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios, el juicio de Dios ya fue ejecutado en la cruz, ¿verdad? Cantamos el misterio de la cruz, lo vamos a cantar en un momento otra vez. Ya el Señor nos perdonó, el juicio de Dios cayó en Jesús y nosotros hemos sido libres del juicio de Dios en el sentido condenatorio. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero el juicio en el sentido de, por ejemplo, de nuestra naturaleza pecaminosa, la carne todavía la tenemos y se va a quitar hasta que muramos, ¿verdad? El juicio que decretó el Señor a Adán y a Eva, el día que coman morirán, eso se va a cumplir en nosotros, a no ser que el Señor venga, ¿verdad? Vamos a morir. Y eso es, ¿por qué vamos a morir, hermano? ¿Por qué la medicina nunca va a encontrar la eterna juventud, hermano? Porque hay un decreto divino, que el que peque iba a morir y vamos a morir. Entonces, cuando las personas mueren, cuando nos enfermamos, decae nuestra salud, envejecemos, como dice el Salmo 90, cuando vemos que estamos envejeciendo, dice, ¿qué es eso? Dice el Salmo 90, el juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios lo tenemos sobre nosotros, ya no en el sentido condenatorio, porque ya Cristo nos libertó de la condenación, pero en nuestra carne, en nuestra humanidad, vemos el juicio de Dios día a día, hermano. Entonces, fíjese, mire lo que le dice el profeta, y la forma en que el Señor trató con ellos, pero ellos no, ni así. Mas vosotros, disteis de beber vino, versículo 13, pues he aquí, dice, ¿qué dice, hermano?
apretaré. ¿Qué es eso, hermano? Ay, hermano, quiere decir que nos va a abrazar bien rico el Señor. Así como abraza el hermano Guinea, ¿verdad? No vino hoy el hermano. Por cierto, hermano, está enfermita la mamá de hermana Marinita de Vargas, la ingresaron hoy, por si usted quiere estar pendiente, y por eso no están ellos, iban a ir al seguro, me dijeron. Pero cuando dice, los voy a apretar, no es porque le va a dar un abrazo bien rico, hermano, así como cuando su esposa lo abraza, ¿verdad? Y lo aprieta. No se refiere a eso. Sino que lo iba a apretar, quiere decir que otra cosa, hermano. No era un abrazo. Mire, dice, yo os apretaré en vuestro lugar, o sea, donde más les duela, pues algo así quiere decir. Donde más les duela, ahí lo voy a apretar, dice. Fíjese. ¿Quién está hablando, hermano? ¿A quién le está diciendo? A su pueblo. Pero eso es para bien, esa es la misericordia de Dios. No, Pablo dijo lo mismo, pues. Dijo, me ha dado el Señor un aguijón en la carne, dice. ¿Verdad? Me ha dado un aguijoncito, dice el Señor, para que me mantenga humilde y manso, dice. Bien lindo el Señor. Pero cuando Él nos aprieta ahí desde aquel lugar, ay, hermano, duele. No sé si ya lo ha apretado a usted el Señor, pero... Entonces dice, mire, como se aprieta el carro lleno de gavillas, usa esa figura. Entonces la ilustración, hermanos, es un carro, o sea, un carruaje tirado de vacas o algo así, ¿verdad? Que iba cargado con la cosecha, y entonces esas carretas, hermanos, cuando iban bien sobrecargadas, tronaban. Ahí van los animales jalando la carreta llena de gavillas del trigo y todo, la cosecha, pero la sobrecargaban, y entonces cuando las iban jalando, tronaban las carretas, tronaban. Ya lo hemos oído quizás algunos. Entonces es la ilustración que está diciendo el profeta, así como crujen las carretas. Dice, así los voy a apretar, dice. Así los voy a apretar ¿para qué? Para bien, para bien, ¿verdad? Entonces dice, versículo 14, mire, y el ligero dice, no podrá. Los que son buzos, pues. Alguien que dice, mire, es que uno, como dijo Aniceto, ¿verdad? Es que uno es hipote, dijo. Uno dice, qué listo soy, ¿verdad? ¿Alguna vez ha pensado usted de mí? Porque uno habla con uno mismo, ¿verdad? Ustedes saben, y eso está correcto, porque David le dice, alma mía, o sea, esa es una práctica, puede ser mala, puede ser buena. Para los cristianos debería ser algo bueno, y hay que hablar con uno mismo, hablarse a uno mismo. Déjate de cuentos, dígale usted, véase en el espejo. Déjate de cuentos, Jaime, dígale. Déjate de cuento, Mario, déjate de cuento, Mercy, déjate de cuento, Hugo, ¿verdad? Déjate de cuento, Víctor. No esperar que le diga a la señora, ¿verdad? Déjate de cuento, Jaime, déjate de cuento, fulana. Entonces, como uno dice, qué listo, ¿verdad? Qué abuso. Porque hay personas que tienen un alto concepto de sí mismo. Entonces, pero dice, el ligero no podrá huir, dice. A veces hay personas que son bien busas para algo y están, como dicen, pedaleando en eso, hermano. Bueno, un día de esto contaba un testimonio a alguien, maestría en finanzas, y topada la tarjeta de crédito pagando un montón de intereses. Esas son las maestrías que dijeron, vea por ahí. O sea, el ágil no podrá huir. El fuerte, dice, no le ayudará a su fuerza. No, si yo aguanto, dice, yo aguanto. El valiente, ni el valiente librará su vida, dice.
El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes subirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea, la vergüenza, pues. Porque que alguien tenga maestría en finanzas y tenga las finanzas personales hechas pedazos, es una vergüenza, ¿verdad? Como dice el dicho, pues, ¿cómo es que dice en casa de herrero? Cuchillo de palo, pues, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, le voy a dar un consejo esta noche antes de orar. En lo que usted es bueno, pues, y usted le está fallando, pues, cuando no nos sale ni una, pues, ha pasado usted no levante la mano, pero ha pasado por esas etapas que no le sale ni una, hermano. ¿Y quién está detrás de eso? Si usted es un creyente, pues, ¿quién cree que está según estos versículos? Dios. Cuando no nos sale ni una, y usted dice, no, si siempre yo esto fácil lo he hecho, pues. No, si esto a mí no me cuesta. No, si yo cierro los negocios, soy un gran vendedor. Aquí hay un hermano, no está, voy a hablar del hermano, no voy a decir el nombre, pero es un gran vendedor, hermano. Ese le vende piedras pintadas en $10. Entonces, pero yo ya he platicado a veces con él que nada, hermano, no vende, pero ni cepillos de dientes de $5 en $1 los vende. No, nada, no, cuando no nos, lo que está diciendo es no les va a salir nada. Pero ¿por qué hace eso el Señor con nosotros? Porque nos está llamando a arrepentimiento, nos está llamando a un cambio, nos quiere pasar a otra cosa quizás, porque como Él es nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Él tiene derecho a decir, vaya, oye, aquí has estado trabajando, ya no te quiero aquí, y como vos no vas a entender de otra forma, pero yo como te quiero bendecir y quiero hacerte el bien, va a cerrar las puertas aquí y nos mueve para allá. De otra forma no nos mueve. Y aunque usted sea abuso aquí, y en lo que usted no, uno es todo terenguito, como dicen, ahí tiene éxito. Entonces cuando uno tiene éxito en los terenguitos, ¿a quién le da la gloria, hermano? Y como Él quiere, así dice, usted como es de oasis de gracia, dice, ¿para qué existimos? Para glorificar a Dios. Aleluya. Entonces Él va tratando. Pero a veces, hermanos, somos como el burro de Balaam. Perdón el ejemplo, ¿verdad? Pero a veces uno no entiende, hermano. Y se da contra la pared. Y por hoy dijo, no dé cosas contra el aguijón, porque uno se da contra el mismo aguijón. Se da con la pared y ahí está, ¿verdad? Y ahí está. Y a veces es tan evidente que todo lo ven a uno así, dándose contra la pared. Y ahí todos se dan cuenta. Y a la par está ahí la puerta. Y dice, no, mira la puerta. Y ahí está uno. Y no cacha, hermano. Fíjese. Pero el Señor, en su soberanía, en su providencia, hermano, trayendo las cosas para guiarnos, para hacernos bien, porque su propósito para su pueblo, para nosotros, es hacernos bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si algo me salió mal, ¿para qué es, hermano? Para bien. Si mi hijo está dando problemas en la escuela y me llaman y me dan mi boleta y algo, y me dan una chaineada, ¿para qué es, hermano? Para nuestro bien. Si no nos salió el negocio como íbamos, todo para nosotros los cristianos, todo es para bien, porque tenemos un Dios que tiene control de todo y todo lo ocupa para bendecirnos.
Aunque parezca que no, como cantamos el domingo, ¿verdad? Aunque no vea, dice ese canto, yo sé que está sobrando. No sé si lo podemos cantar. Ya voy a cambiarle, le había dicho otro canto, pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? Venga, ayúdenme, hermano, a cantar. ¿Qué les parece, hermano, que tenemos un Dios maravilloso? Entonces también muchas veces, hermano, hay cosas que están en las manos de uno. Botarlas, componerlas, regalarlas. Y hay que hacerlo. Hay cosas que uno tiene que hacer. Y ahí está uno y no pasa de ahí. Y el Señor, hermano, como dice, ese versículo lo lee en su casa despacito. Uy, ya son las 8, hermano. Me emociona uno, hombre. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos?